gracia de Dios para ayudarnos a salir de ahí, eso sí, pero galardón por eso no. Es como si un empleado la riega y se tiene que quedar después de la hora de salida para arreglarlo de su error y quiera que le paguen tiempo extra. ¿Cómo? No. Estamos hablando de pruebas de nuestra cristiandad. Pruebas y tentaciones que involucran el hecho de ser cristianos. A eso estamos hablando. De diagnósticos, si no fatales, difíciles, que ponen a prueba si vamos a confiar a Dios o no. De quedarnos sin trabajo un día y saber que aún así dependemos de Dios y no renegar de Él. Estamos hablando de que un día un hijo nuestro nos pueda decepcionar profundamente cuando teníamos puestas todas nuestras esperanzas en Él. Mi papá, una de las cosas más tristes que escuché de Él, cuando me fue a visitar a la prisión, me dijo: fíjate, hijo, que de mis 5 hijos, el que menos pensé que me iba a dar problemas eras tú. Mi papá no se quebrantó. Oró todos los días por mí. Y el Señor lo oyó y mandó a este señor que fuera mi ángel ahí en la cárcel. Eso hablo. Pruebas que nos sirven para saber si de verdad estamos confiando en Dios o no. Muchos mártires de la antigüedad y hasta el día de hoy en países musulmanes han soportado hasta la muerte por el hecho de profesar y vivir la fe cristiana. Leí esta semana acerca de 4 niños, todos menores de 15 años, que fueron decapitados en Irak el año pasado. Estoy hablando de hace 100 años. Estoy hablando de hace 50 años. El año pasado, todos menores de 15 años fueron decapitados por un grupo extremista musulmán porque les pusieron la opción: renuncia a Cristo y di que Mahoma es tu Señor o te mueres. Los 4 niños, su respuesta fue: amamos a Jesús. Y los decapitaron. Otro padre de familia ahí mismo en Irak fue amenazado con decapitar a sus 3 hijos menores de 10 años, los 3, si no renegaba de su fe en Cristo. Y la historia es triste porque este padre no pudo soportar que mataran a sus hijos. Y entonces él dijo: Mahoma es mi Señor. Y lo vamos a condenar. El artículo dice que después él fue a su pastor, a su líder, y le dijo: ya no me ama Jesús. La respuesta del pastor fue la correcta: Jesús nunca te va a dejar de amar. A veces fallamos, a veces pasamos las pruebas. El Señor Jesús siempre está ahí para levantarnos. Tal vez nosotros nunca tengamos que afrontar una situación así, o tal vez sí, no lo sabemos. Hace 4 años o 5 años, probablemente más, Pastor Rafael Rodríguez me envió un recorte del avance del islamismo en América, y es aterrador. Se están multiplicando como no tenemos idea.
No sabemos qué nos espera. Nuestra actitud debe ser estar dispuestos a soportar lo que Dios permita que llegue a nuestras vidas, sabiendo que Él nos va a dar la victoria sin importar el costo que tenga y sin importar lo largo y sinuoso que pueda ser el camino para llegar a ella. Ahora, es tiempo de un autoanálisis sincero. Porque si estamos hablando de soportar pruebas, de soportar tentaciones que ponen precisamente a prueba nuestra cristiandad, pero yo no vengo a la iglesia porque está muy lejos y voy a gastar gasolina, ¿y cómo voy a gastar gasolina? ¿Cómo voy a gastar en camión? Es muy lejos. O si pienso, ya Dios que se dé de santos porque voy a la iglesia, que no me pida nada más. Ya vine a la iglesia, ya es todo lo que voy a hacer. Si esa es nuestra actitud, si esas pruebas, que ni siquiera son pruebas, no las podemos soportar, entonces es momento de preguntarnos si realmente Cristo es mi Señor, o si solamente alguien que ya pagó mi cuenta, que pretendo que ya pagó mi cuenta, y que eso no le da derecho a meter las narices en mi vida. Porque entonces todo esto que dijimos, si usted piensa así, no tiene sentido para usted. Todos queremos una vida en la que Dios nos bendiga. Yo sé que yo la quiero para mí, la quiero para mi familia. Yo sé que quiero una vida bendecida para ustedes todos, porque los amo. Y Dios sabe que los amo. Quiero que todos experimentemos la bendición del favor de Dios en todo lo que hagamos. Y eso es lo que quieren decir las palabras de Santiago 2. Todos podemos tener la bendición de Dios. Pero sabemos o debemos saber que esta bendición llega a través de soportar las pruebas que Dios trae a nuestra vida. Fíjense lo que escribió el autor de Hebreos 12, 1 y 2. Porque, contrario a lo que pudiéramos pensar, la vida del cristiano no es fácil. Solamente los que predican la herejía del evangelio de la prosperidad pueden decir que somos hijos del rey, y como somos hijos del rey no nos va a pasar nada, siempre y cuando diezmemos. Eso no es cierto. Hebreos 12, 1 y 2. Fíjese, él dice, por tanto, nosotros también, ese nosotros también me incluye a mí y lo incluye a usted. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el idioma original, el verbo sufrir, que el autor de Hebreos emplea aquí, es el mismo que emplea Santiago cuando dice que debemos soportar. Así que el autor de Hebreos quiere decir que si nuestro Señor sufrió o soportó la cruz, si nosotros somos discípulos de Él, debemos estar dispuestos a soportar la cruz. Seguir a Cristo, hermanos, siempre nos lleva a la cruz. Si queremos ser bendecidos, debemos correr con paciencia el camino que Dios ha puesto delante de nosotros con este pensamiento.
tarde o temprano en ese camino se nos va a atravesar una cruz. Y tenemos que cargarla. La buena noticia es que no la vamos a cargar solos. Para ser bendecidos debemos soportar las pruebas, cualquiera que sean, porque Dios, si las soportamos, nos va a aprobar y por último nos dará la corona de victoria. Esa es una promesa, esa es una garantía de parte de nuestro Dios.